Se ve completa la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de diabetes y la carga de enfermedad. ¿Por qué es tan importante el tema de diabetes? Y es que si ustedes observan esta imagen, la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y la diabetes es uno de esos factores que le suma a tener mayor riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores que hacen que usted tenga mayor riesgo del corazón? Obesidad, hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, diabetes. O sea, la diabetes le suma una carga muy grande a las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. La terapéutica en diabetes, que está enfocada principalmente a prevenir las complicaciones de la diabetes, es una terapéutica que tiene, digamos, una data reciente. La mayoría de los medicamentos tienen pocos años en la historia de la medicina. Si nosotros miramos o nos volcamos al año 1998, en esta imagen yo quiero que ustedes observen cuál es la probabilidad de supervivencia en dos tipos de pacientes. Miremos, pacientes como cualquiera de los papás de nosotros que no tengan diabetes, pero que han tenido un infarto de miocardio, tienen la misma sobrevida que las personas diabéticas que no han tenido un infarto de miocardio. ¿Eso qué significa? Que hace 20, 22 años, la sobrevida en las personas que tenían un infarto era la misma que en las personas que no tenían infarto y tenían diabetes. ¿Por qué razón? Porque la carga de comorbilidades que genera la diabetes es muy alta. Y la historia natural de la diabetes hace que las personas tengan un muy alto riesgo cardiovascular, aparte de las complicaciones microvasculares. Eso se llama historia natural de la enfermedad. Y es algo que se puede modificar en la medida en que sale nueva terapéutica y nosotros influenciamos positivamente en el estilo de vida de las personas. ¿Qué tan frecuente se encuentra personas con diabetes? El 8% de los colombianos tiene diabetes. O sea, 8 de cada 100 personas tiene diabetes. Si usted va a un estadio y coge 1000 personas, entonces va a encontrar 80 diabéticos. Si coge 100 personas, va a encontrar 8 diabéticos. Pero si usted selecciona solamente gordos, personas con obesidad, en esa población la prevalencia de diabetes puede llegar a ser de entre el 20 al 30%. Si usted coge personas solamente que han tenido infartos del corazón, en esa población la prevalencia de diabetes puede llegar a ser del 35%. Si ustedes cogen todas las personas hospitalizadas, la prevalencia de diabetes en la población hospitalizada puede llegar a ser del 30%. O sea, dependiendo del grupo que usted escoja, va a usted encontrar mayor o menor cantidad de diabéticos. Entre más mayor, usted es más probable que sea diabético. Entre más pesado, es más probable que sea diabético. Entre más joven, es menos probable. Entre más obesidad, más probable que sea diabético. La mitad de la gente no sabe que tiene diabetes. Y se gastan muchísima plata del presupuesto en salud. ¿Ok? Y eso no es lo grave. Lo grave es que estas son las proyecciones que se tienen de la cantidad de personas diabéticas que va a haber en el mundo. Y observen que es que esto no se detiene, eso sigue y sube y sube y sube, como cuando estamos hablando del contagio por el coronavirus. Nada detiene esta pandemia porque está muy ligada a la obesidad y al estilo de vida. Ahora ni siquiera nos tenemos que desplazar para ir a un auditorio, ahora lo hacemos desde la casa. Entonces el sedentarismo se está convirtiendo en otro factor de riesgo para generar la diabetes. Observen la cantidad de personas diabéticas que va a haber año por año. Y hay una larga fila de personas que no son diabéticas, pero que van a ser diabéticas. 1 de cada 13 personas en la calle, o sea, más o menos el 4% de las personas en la calle están en fila para ser diabéticos, porque son prediabéticos. Y cuando vamos a hablar de la diabetes, vamos a entender un poquitico el tema de los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos no es otra cosa que azúcar, ¿sí? Arroz,
papa, yuca, plátano, pasta, maduro, pan, frutas, jugos, gaseosas, Mr. Teas, galletas, postres, gaseosas, todo, mazorca, todo eso es carbohidrato. Obvio, hay unos carbohidratos peores que otros. Si usted se come un carbohidrato que es, digamos, integral, pues tiene una absorción más lenta que usted se come, por ejemplo, un postre, una gaseosa, un jugo. Entonces hay diferentes carbohidratos, pero todos los carbohidratos para fines prácticos son glucosa. ¿Listo? O se metabolizan en glucosa. Esto que ustedes ven acá no es otra cosa que la célula beta pancreática. La célula beta pancreática tiene un canal. Este canal tiene digamos, un canal que permite pasar glucosa. Son canales tipo GLUT2. ¿Por qué es importante este canal? Porque cuando ingresa la glucosa, hace una glucólisis, ¿sí? Para generar ATP, y este ATP hace que se bloqueen los canales de potasio. ¿Y qué ocurre cuando se bloquean los canales de potasio? Básicamente, se favorece que la célula quede un poquito más despolarizada, y ¿eso qué favorece? La entrada de Doctor, No se le oye. Se le silenció el micrófono. Doctor, se le silenció. ¿Se escucha? Doctor, se cortó en un momento. Se dejó de escuchar hace rato, doctor. ¿Se escucha? Pero ya se oye. Sí, ahora sí. Sí. Esta es la razón por la cual la insulina se secreta cuando existe aumento en los niveles de glucosa, porque hay una glucólisis, bloqueo de los canales de potasio, entrada de calcio y de granulación. ¿Listo? No se ve la presentación. No se ve la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, doctor. Sí, ahí se ve. Entonces la insulina viaja acá a diferentes células, porque todas las células necesitan energía y necesitan glucosa para funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Viaja la insulina y se une a unos receptores de tirosina quinasa, que a su vez, en cada una de esas otras células, favorece unos segundos mensajeros intracelulares que viajan al núcleo para generar la formación de canales GLUT. GLUT2 y GLUT4, que son dependientes de insulina, se translocan esos canales GLUT para que la glucosa entre a cualquiera de las otras células. Conclusión: todas las células del cuerpo necesitan glucosa para funcionar bien, todas. Segunda conclusión: se necesita insulina para que la glucosa ingrese a cada una de las células. Entonces, ¿los carbohidratos son malos? En lo absoluto. Los carbohidratos son necesarios para la vida. ¿Qué es lo que es malo? El exceso de carbohidratos es lo que es malo. ¿Ok? Cuando ingresa a la célula, pues hace todo el proceso de glucólisis para generar energía. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ausencia de insulina? Pues si no hay insulina, lo que ocurre básicamente es que absolutamente ninguna célula puede ingresar glucosa. Si no ingresa la glucosa, ¿dónde se queda la glucosa? Se queda viajando en la sangre y acumulando en la sangre. Y eso es lo que produce los estados hiperosmolares, porque la glucosa, digamos que es uno de los determinantes de la osmolaridad plasmática. ¿Qué pasa cuando una célula no detecta que hay insulina? O más bien, no detecta que hay glucosa ni insulina. ¿Qué ocurre? Pues la célula dice, necesito energía de alguna parte. Y le dice al organismo, sáqueme energía. Y activa las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Las hormonas que favorecen la aparición de más glucosa de alguna parte, ¿cierto? Porque las células sienten que no hay glucosa, a pesar de que está inundado el cuerpo de glucosa.
Entonces, ¿qué necesitan hacer en ese momento? Aparece el cortisol, aparece la hormona de crecimiento, aparece la noradrenalina, intentando hacer ese rescate en las personas que no les ingresa la glucosa a las células. ¿De dónde es el primer sitio que empieza a obtener energía el cuerpo humano? ¿Del hígado, profe? Del hígado, en forma de Glucagón. ¿Cómo se llama? El que es toda la glucosa unida. Glucógeno. Glucógeno. de glucógeno. Muy bien. ¿Cuál es el segundo sitio en que empieza a obtener glucosa? Primero es el glucógeno hepático y muscular, que también existe. ¿Cuál es la segunda? Tejido adiposo. Tejido adiposo. ¿Y de dónde obtiene la energía a partir del tejido adiposo? Del glicerol. La beta-oxidación. Los grasos libres, profe. Entonces, de los triglicéridos. De los triglicéridos obtiene glicerol para formar glucosa, gluconeogénesis, y adicionalmente obtiene energía a partir de los ácidos grasos. ¿Listo? Y de los ácidos grasos hace una beta-oxidación. ¿Ok? La beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Cómo se llaman los cuerpos cetónicos que se producen? Acetil. Ácido acetacético y beta-hidroxibutirato. Por esa razón, las personas que tienen falta de insulina y se encuentran con falla de célula beta pueden hacer cetoacidosis diabética. ¿Listo? Entonces su pH se disminuye como consecuencia del aumento de los ácidos grasos y de la beta-oxidación de estos ácidos grasos para la formación del beta-hidroxibutirato y ácido acetoacético, que son los cuerpos cetónicos, las cetonas. ¿Ok? Bueno. ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene falla de célula beta, que no produce insulina? Váyame enumerando. Doctor, polidipsia, polifagia, Poliuria. pérdida de peso. Perfecto. Entonces, sed constante. ¿Por qué tiene una persona con falla de célula beta sed? porque vive en un estado Cambia la hiperosmolar, osmolaridad. entonces el hipotálamo sensa pues el exceso de osmolaridad y pues pide agua. Y pide agua. Ok, le da sed. Listo. ¿Por qué tiene poliuria? Una persona que tiene falla de célula beta, hiperglicemia. ¿Por qué tiene poliuria? Por la misma hiperosmolaridad, doctor, agua. porque la glucosa arrastra sobrepasa agua, el umbral de grupo 180 miligramos sobre decilitro y se empieza a filtrar por la orina. Y con eso arrastra entonces también agua. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué tiene visión borrosa una persona que tiene hiperglicemia? Porque se acumula la glucosa en se el tapa la cristalino. microvasculatura. Acumulan el cristalino. Perfecto. ¿Por qué pierde peso? Profe, porque la insulina es... Porque no se acumulan las reservas de la glucosa en el tejido adiposo, por ejemplo, entonces. Porque no se acumula, porque no hay insulina. Muy bien. En el otro extremo están las personas con resistencia a la insulina, que son las personas que tienen mucha barriga, mucho tejido adiposo. Entonces el páncreas empieza a trabajar mucho más para producir insulina, pero hay tanta resistencia a nivel de los receptores de tirosina quinasa y generación de adiponectinas y adipoquinas por parte de los adipocitos que se genera resistencia a la insulina. Esa insulina que producimos no es suficiente y hace que la glucosa vaya subiendo progresivamente. Sigue siendo hiperglicemia, las dos, pero son mecanismos fisiopatológicos diferentes y tratamientos diferentes. No todas las diabetes son iguales. Hay un espectro de enfermedad que hay que identificarlo y cada uno de ese espectro tiene un manejo específico. Bueno, ¿cuándo se debe hacer estudios en adultos para prediabetes o diabetes en adultos asintomáticos? O sea, ustedes están en atención primaria y dicen, venga, yo quiero saber a quiénes hay que hacerles sus estudios a ver si tienen diabetes. Entonces, familiar primer grado con diabetes, hay que hacerle estudios. Latino, afroamericano, asiático, islas del Pacífico, pues aquí hay que, todos somos latinos, pues la mayoría.
Historia de enfermedad cardiovascular. Recuerden que yo les dije que el 35% de las personas con enfermedad cardiovascular tiene diabetes. Si tiene hipertensión arterial, si tiene hipertrigliceridemia, si tiene ovario poliquístico, si es inactivo físicamente, si tiene obesidad, acantosis nígricas o acrocordones, que son las peloticas de hipertrofia cutánea. Bueno, si el resultado es normal, se deben repetir exámenes cada 3 años, ¿ok? O antes si las condiciones clínicas de la persona han cambiado. Esas son las personas que uno tiene que tener en mente para realizarles estudios de tamizaje de diabetes, ¿ok? Bueno, entonces, en las personas con prediabetes, ¿qué significa tener prediabetes? La gente con diabetes generalmente no le da diabetes de un día para otro. Va teniendo un aumento progresivo en los niveles hasta que se vuelve diabético y luego se vuelve mucho más diabético o mal controlado. Pero uno no se vuelve diabético de la noche a la mañana, a menos que sea una diabetes tipo 1 de edad temprana, con falla de célula beta. De resto, es lentamente, que son la mayoría. ¿Cómo defino prediabetes? Cuando la glicosilada está entre 5,7 y 6,4. Cuando la glucosa post-carga está entre 140 y 199. Cuando la glucosa en ayunas está entre 100 y 125. Y las personas que tienen prediabetes, sin duda alguna, tienen que evaluarse más o menos por mucho cada 3 años, ¿ok? Y repetir exámenes cada 3 años. Y yo diría que menos tiempo, si fuera posible. Bueno, esta es una escala que nos sirve como para determinar quiénes tienen mayor riesgo de presentar diabetes, ¿ok? Entonces, usted tiene más riesgo de presentar diabetes si tiene más de 5 puntos de los siguientes. ¿Cuál es su edad? Si tiene menos de 40, pues no le puntúa. Y en la medida que cumpla 40, cada 10 años de aumento son 3 puntos. Por eso les decía, entre más edad es más probable ser diabético. Si usted es hombre, le da 1 punto. O sea, los hombres tienen mayor riesgo de diabetes que las mujeres. Si usted es una mujer, pero le ha dado diabetes gestacional, usted tiene que tener una evaluación frecuente, periódica, porque tiene más riesgo de tener diabetes. Si usted tiene un padre, madre o hermanos con diabetes, indudablemente hay que hacer estudios de diabetes porque tiene más riesgo. Si tiene hipertensión, si es sedentario, son factores de riesgo para presentar diabetes. Si tiene más de 5 puntos de estas características, usted tiene que hacerse un estudio para determinar y saber cómo están sus niveles de glucosa. Bueno, ¿cómo sé yo si tengo diabetes? ¿Cuáles son los números para saber si tengo diabetes? Glucosa en ayuna más de 126, glucosa post-carga de 75 gramos de glucosa más de 200, o glicosilada más de 6,5. O si yo tengo síntomas clásicos de hiperglicemia, pues cualquier glucosa sobre 200 me hace el diagnóstico. Si yo no tengo ningún síntoma, necesito 2 pruebas para saber si tengo diabetes. ¿Qué cosas pueden afectar el resultado de la glicosilada? Transfusiones, hemodiálisis, falla medular, pues ósea, anemia, hemoglobinopatías, embarazo, VIH y algunas esferocitosis, ¿ok? O deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En las mujeres embarazadas es muy importante hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Por qué razón? Porque una persona o una mujer con diabetes gestacional tiene el riesgo de esto. Cesárea, ¿por qué? Porque el recién nacido o el feto o el bebé, digamos, es macrosómico. Tiene riesgo de preeclampsia, macrosomía, depresión por posparto, parto prematuro, más grande, distocia de hombros, hemorragia y muerte. Por todas estas razones, es muy importante hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede hacer con un test de carga de 75 gramos entre las semanas 24 y 28 y medir estas 3 glucosas en ayunas 1 hora y 2 horas. Más de 92 en ayunas, 1 hora 180 o 2 horas 153, es diagnóstico de diabetes gestacional y toca hacer un manejo, ya sea con nutrición, ejercicio o medicamentos, si fuera necesario. Esta es la típica gráfica que nos habla de diabetes. La diabetes
es una enfermedad por lo general progresiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos que usted hace esta imagen primera que vamos a hablar es la resistencia a la insulina. En la medida en que usted coma más y tenga más barriga, usted hace resistencia. Y usted llega a un punto máximo de peso donde la resistencia se le va a mantener. Ojalá que uno pudiera intervenir acá, donde está la flecha. Uy, vea, yo estoy comiendo muy mal, yo no estoy haciendo ejercicio, me subí de peso, me salió barriga, pero yo empecé a comer saludable, empecé a hacer ejercicio y bajé de peso. Y eso, digamos, tuvo como consecuencia que baje mi resistencia a la insulina. En ese caso, pues, el desenlace va a ser muchísimo mejor. Pero en la medida en que usted no haga ese cambio y la resistencia a la insulina se mantenga estable, necesariamente la secreción de insulina va a tender a caer en el tiempo, como lo muestra esta imagen. Y cuando la secreción de insulina cae y la resistencia se mantiene estable, ¿qué va a ocurrir con la glucosa? Va a empezar a subir. Y es acá cuando empezamos a hablar de diabetes. Antes, cuando usted tiene obesidad y su glucosa está normal, como acá, ¿qué va a existir? Hiperinsulinemia. Porque la única manera de que su glucosa se mantenga normal, a pesar de tener obesidad y resistencia, es aumentando los niveles de insulina para compensar esa resistencia. ¿Sí me entendieron eso? Las personas con obesidad tienen resistencia. Sí o sí. Si la glucosa es normal, pues es porque está produciendo muy buena insulina. Y si la glucosa se le sube es porque hay muchísima resistencia y el páncreas se cansó. Es una enfermedad progresiva. Pero que si nosotros trabajamos en los hábitos de vida, podemos evitarla o disminuir la progresión. Bueno, hay una clasificación. No todas las diabetes son iguales. Hay varios tipos de diabetes. La tipo 1 es una diabetes que se presenta en niños y adolescentes. Son personas que tienen falla de célula beta. Son delgadas, en su mayoría. Debutan generalmente como una cetoacidosis diabética. Y adicionalmente, digamos que van a tener unos niveles de glucosa muy altos al ingreso, mayor de 300 o 400. Polidipsia, poliuria, todo lo que les mostré en la imagen anterior, de edad joven. Y generalmente tienen estos anticuerpos positivos. Anticuerpos antiinsulina, antiislote pancreático y antiácido glutámico descarboxilasa 65. Esto no hay que pedirlo. ¿Para qué? Si la clínica habla por sí sola. Me voy a ir al otro extremo. La diabetes tipo 2, que es el opuesto a la diabetes tipo 1. El común denominador es la hiperglicemia, pero es el lado opuesto. En la diabetes tipo 2, generalmente son personas de edad adulta, que tienen obesidad, que al examen físico usted les va a encontrar acantosis, el cuello negro, va a encontrarle hiperpigmentación en los pliegues, en la axila, acrocordones, obesidad abdominal. Y usted va a encontrar los niveles de glucosa elevados. ¿Cuál es el principal manejo para estas personas? Alimentación saludable, ejercicio, eso tiene que metérselo en la cabeza. Y obviamente antidiabéticos orales, agonistas de GLP-1, eventualmente cirugía bariátrica. El tratamiento de la diabetes tipo 1 es exclusivo de insulina y monitoreos de glucosa, otro tipo de elementos para manejar la diabetes tipo 1. Ahora, hay unas zonas grises. No todos son tipo 2, no todos son tipo 1. Hay unos que son jóvenes. Les voy a contar una historia. Tuve una persona joven, 22 años, que debuta con hiperglicemia, un estado hiperosmolar. No, creo que no alcanzó a hacer cetoacidosis, pero debutó por hiperglicemia. Rápidamente él cambió sus hábitos de alimentación, él era delgado, pero mejoró sus hábitos de alimentación, empezó a hacer ejercicio regular y la glucosa se le controló y está perfecto en su glucosa. Pero uno dice, un momento, ¿cómo así que un chino de 22 años me va a hacer una complicación de estas con una hiperglicemia? No recuerdo si hizo cetoacidosis o no, pero ¿por qué hizo glucosa de 300 y 400? ¿Por qué? Si es delgado y joven. Porque su páncreas debe estar fallando. Y si es joven y no tiene resistencia, no tiene acantosis, entonces ¿por qué está fallando su páncreas?
y no cumple criterios de diabetes tipo 1 porque no es adolescente, es ya digamos un adulto joven. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una lenta autoinmunidad contra el páncreas y también tienen anticuerpos positivos, solamente que no hacen una expresión tan marcada de la enfermedad porque aún tienen alguna reserva del páncreas y eso hace que algo secrete insulina y eso sumado a ejercicio y buena alimentación va a hacer que pueda tener ausencia de necesidad de tratamiento por muchos años. No lo sé, tengo que esperar. ¿Sí me entienden? No todos son pastillas, no todos son insulina. Depende de la fisiopatología de la enfermedad. Otra es la tipo MODY, monogénica. ¿Por qué les mostré la imagen de cómo se secreta la insulina, cómo se libera? Porque cada uno de esos pasos necesita una proteína. Así como el coronavirus necesita una proteína pico para entrar a los ACE y unirse, asimismo la insulina necesita un receptor tipo tirosina quinasa y necesita un transportador y necesita una liberación. Cualquier modificación en todo ese proceso de la formación, liberación y acción de la insulina puede generar diabetes. Es como si usted generara un carro imperfecto tipo chino. ¿Eso en qué se va a traducir? En que hay familias que tienen esas mutaciones y que tienen diferentes grados de diabetes. Por eso, uno de los criterios de riesgo de diabetes dice, si su papá, mamá o hermano tiene diabetes, usted tiene más riesgo, porque están incluyendo este tipo de diabetes, que son monogénicas, ¿ok? Tienen anticuerpos negativos. Bueno, vamos a hablar un poco de la clasificación de la diabetes, seguimos hablando, y de cómo empezamos como a ubicar el paciente. La clasificación, vuelvo y repito esto mismo que les dije, pero de otra manera. Esta es la clasificación actual. Usted le dicen, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Tipo 1, el jovencito, chinito, peladito, con falla de célula beta, delgado, sin resistencia. Si usted es delgado sin resistencia y tiene diabetes, usted tiene falla de célula beta. Eso sí, téngalo por seguro. Es poco prevalente, es menos del 1%. La mayoría son diabéticos tipo 2. Pero aquí abajo, hasta los LADA, el ejemplo que les acabo de comentar. Bueno. ¿Y por qué digamos que les hago énfasis en este tipo de clasificaciones? Porque definitivamente la diabetes ya no se clasifica entre tipo 1 y tipo 2. Hay zonas grises. Y vuelvo y hago énfasis en esto. Porque uno debe aprender primero a identificar de entrada quién tiene y no tiene falla de célula beta. Y en segundo lugar, tiene que saber escalonar el tratamiento de las personas con diabetes rápidamente para no perder el tiempo. Y saber y no quedarse enfrascado en su mente de que porque es un diabético tipo 2, entre comillas, no va a necesitar insulina. Porque todo necesita un proceso y hay que identificar qué tanto es resistencia, qué tanto es falla de célula beta. ¿Ok? En este estudio, básicamente lo que quisieron hacer fue evaluar varias características clínicas con características del sujeto. Entonces, cogieron personas que le dieron anticuerpos antiácido glutámico, le daban el diagnóstico, el índice de masa corporal, la glicosilada y la función de la célula beta. Y clasificaron la diabetes en 5. Y básicamente lo que les quiero decir es exactamente igual. Hay personas que tienen autoinmunidad muy severa del páncreas, tipo 1. Hay personas que son severamente insulinodeficientes, que también pueden ser los tipo 1, tipo LADA. Hay otros que son muy resistentes, que son los tipo 2, el extremo. Hay otros que tienen un poquito de obesidad y tienen diabetes, serán los MODY. Y hay otros que son ya de edad adulta, mayor. Entonces, básicamente, las personas que pueden llegar a necesitar insulina no es los tipo 1, que son el 1 o el 3%. Pueden llegar a ser el 30% de la población. 30% de los diabéticos pueden llegar a necesitar insulina. ¿Ok? Así que la clasificación de tipo 1 y tipo 2 es un poco escueta para la profundidad que se necesita del manejo de la diabetes. Y les pongo esta imagen nuevamente porque quiero dejar claro
cómo es la aproximación de las personas que tienen diabetes. Esta línea les va a decir, significa dos cosas, significa la edad y significa el índice de masa corporal. Entre más joven el diabético y más delgado, es más probable que tenga un tipo 1 y que necesite exclusividad de insulina. Entre más mayor la persona y más obesidad tenga, es más posible que tenga mucha resistencia, que sea tipo 2 y que necesite otro tipo de medicamentos, como los GLP-1, cirugía bariátrica, o los que se encuentran en zonas grises, que uno empieza escalonado. Metformina, inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1 y combinaciones con insulina. ¿Ok? Esto es algo que poco a poco quiero que ustedes vayan revisando, pero esto es como un brochazo, durante la rotación de endocrinología. Porque en la rotación de endocrinología, ustedes van a tener que leer principalmente las guías de la Asociación Americana de Diabetes, pero que van a estar incluidas ahí en la plataforma. ¿Listo? Entonces les mencionaba, las personas que tienen diabetes tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte cardiovascular. Por eso hablar de diabetes no significa hablar de terapia, digamos, hipoglicemiante. Significa hablar de manejo de enfermedad cardiovascular. Y desde el año 93, ¿ustedes se acuerdan que yo les dije al principio de la charla? Hasta el año 90 y pico, 98, se podía observar que las personas con diabetes sin infarto se morían igual que las personas con infarto sin diabetes. Pues bien, empezaron a decir, venga, ¿qué podemos cambiar para mejorar esto? ¿Cómo cambiamos la historia natural de la enfermedad? Entonces hicieron un estudio multifactorial, el STENO en Dinamarca, y dijeron, vamos a manejar tensión, lípidos y hemoglobina glucosilada. Entonces lo manejaron de manera intensiva un grupo. Y miren esto, increíble. Las personas que estaban óptimamente o mejor controladas de tensión, colesterol y azúcar, las tres cosas, se morían menos que las personas que no hacían ese tratamiento. Entonces manejar diabéticos no es solamente manejar la glucosa, es manejar el colesterol y la tensión arterial. Si usted no hace las tres cosas, perdió el año. No está haciendo un manejo integral de las personas que tienen diabetes. ¿Ok? Es por eso que en estudios digamos, de riesgo cardiovascular y manejo de lípidos, pues han salido múltiples estudios y metaanálisis con diferentes metas de colesterol, y no cabe duda que dar estatinas en personas diabéticas que no tenían infartos tiene una reducción de más del 25% de eventos cardiovasculares. Sin duda, hay que darlas, ¿ok? Porque tienen muy alto riesgo cardiovascular las personas que tienen diabetes y necesitan una meta especial de LDL, que vamos a estudiarla durante la rotación, ¿ok? Obvio, en prevención secundaria, si ya han tenido eventos, pues necesitan aún más una meta inferior de colesterol LDL. Qué pena, una pregunta. ¿Cómo funciona desde su punto de vista el uso de estatinas en niños? Es que creo que eso es un tema controversial. Bueno, demasiado, digamos, es muy importante, pero vamos a terminar esto porque no es el tema de hoy, ¿sí? Listo, doctor, sí. Entonces, digamos, terminemos la clase que corresponde hoy y si quieres al final hablamos del tema de estatinas en niños. Bueno, porque eso es un tema que hay que desglosarlo, ¿vale? Entonces, para el manejo de hipertensión arterial, hay varias opciones de tratamiento: inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de angiotensina, pues, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos. Hay todas estas opciones de tratamiento y la idea es tener unas metas de tensión arterial menores de 140-90, ojalá menores de 130-85. Bueno, tensión arterial. Estas son las metas de tensión arterial en las personas que tienen diabetes. Ahora pasamos al manejo de la diabetes. Y cuando ustedes empiecen a buscar diabetes, van a buscar Ralph Defronzo, que es probablemente una de las personas que más ha trabajado el tema de diabetes, y él escribió el octeto ominoso. Son todos los problemas que existen alrededor de la diabetes. ¿Qué existe alrededor de la diabetes cuando hay hiperglicemia? Y todo esto, insisto, tenemos que profundizarlo cuando estamos en la rotación. Disminución en la secreción de insulina. Favorece su liberación los GLP-1 agonistas.
Aumento en la liberación del glucagón, que también con el GLP-1 se puede modificar. Resistencia a la glucosa hepática. Eso se puede mejorar con metformina, GLP-1 y tiazolidina iones. Alteración al nivel de los neurotransmisores en el sistema nervioso central, especialmente la saciedad. Las personas con diabetes y obesidad no tienen saciedad, muchas. Entonces toca bloquearles esa saciedad, favorecerles esa saciedad para que no sigan comiendo. Se puede modificar con los GLP-1 agonistas. Existe una disminución en la captación de glucosa tanto por el hepatocito como por el adipocito como con el tejido muscular. Para eso sirven los GLP-1 y las tiazolidina iones. Y adicionalmente favorece la liberación o glucosuria para disminuir los niveles de glucosa. Bueno, esta imagen nos habla de las opciones terapéuticas que tenemos en las personas que tienen diabetes. Entonces, espérenme un segundito. Las personas que tienen diabetes. Entonces, ¿cuáles son las metas de hemoglobina glucosilada en una persona que tiene diabetes? ¿Alguien sabe? Menor al 7%. Entonces, menos del 7% es la meta de hemoglobina glucosilada a la que yo voy a intentar ir. ¿Listo? Esa hemoglobina glucosilada menos del 7%, ¿cómo la voy a obtener? Y nos vamos a centrar principalmente en las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. Personas con obesidad, que tengan hipertensión, dislipidemia, tienen una mala alimentación, no hacen actividad física, tienen resistencia a la insulina. Ese es el típico paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2. Las dos primeras cosas que debe hacer uno cuando está manejando diabetes es esto que está aquí arriba, mira. Manejo de peso y actividad física. Es chiquitico lo que dice arriba, pero es así de grande la importancia. Mire, yo conozco personas, las personas con obesidad tienen dos orígenes. Uno, la ansiedad. Dos, la ignorancia. Cuando me refiero con ignorancia, ¿a qué me refiero? Doctor, es que a mí me dijeron que el arroz era un cereal. Entonces yo me como bastante arroz porque los cereales me dijeron que eran saludables. Cosas como, por ejemplo, a mí me dijeron que los jugos naturales son saludables porque es una fuente de vitamina C. Entonces, en mi finca yo me traigo mi costal de mandarinas y entonces yo me hago una jarra así de jugo de mandarina y me la tomo 4 o 5 veces al día. Eso es ignorancia. ¿Y usted tiene ansiedad por comer? No. No, yo me lo como porque eso es saludable. Ok. ¿Cuál es ansiedad? No, doctor, yo tengo que comerme toda la papa, la yuca, la carne. Yo me como 400 gramos de carne. A mí me toca bajármelo con la yuca que me sirven antes y adicionalmente con un vaso de agua de panela porque es que si yo no quedo bien. Y luego yo remato con un postre. ¿Y qué pasa si usted le baja? No, doctor, a mí no me hable porque es que yo trabajo todo el día y a mí me gusta quedar lleno, doctor. Esa persona que tiene ansiedad, que es difícil de trabajar, son dos tipos de pacientes. Pero hay un porcentaje de pacientes con obesidad que son receptivos a la información. Cuando un paciente que come muy mal, que toma muchos jugos, que come mucha harina, entiende el concepto de alimentación saludable, su vida cambia. Porque la alimentación saludable es capaz de disminuir la hemoglobina glucosilada entre el 1 y el 2%, aparte de lo que baja en su peso, ¿no? Eso es buenísimo. O sea, una persona que come muy mal y esté con diabetes puede mejorar su diabetes sin droga, pero necesita hacer un cambio. Si no hace el cambio, pues nada, no va a mejorar. Y lo otro importante es la actividad física, adaptada a lo que le guste a la persona y a lo que bien pueda hacer. Por ejemplo, si es muy pesado, pues difícilmente va a poder caminar. Entonces uno dice, bueno, podemos empezar a hacer spinning. Si tiene una piscina, puede caminar en una piscina o en un lago, qué sé yo. Pero algo se puede hacer respecto a la actividad física. Si no es tan pesado, pues camine 30 minutos diarios y va incrementando su intensidad sin trotar para no dañar las articulaciones. Caminar a buen paso. Hacer actividad física en una persona que no la hacía mejora la hemoglobina glucosilada más o menos entre el 1 al 1.5%. O sea, imagínense
lo que puede cambiar esto que está arriba es un ahorro en medicamentos y en dinero gigante. El problema es que a las personas no les gusta muchas veces cambiar, les gusta la vía fácil. O sea, a mí póngame droga para poderme mejorar, porque yo no voy a cambiar. Toda la vida he sido así. Pero insisto, hay un porcentaje de personas que son muy receptivas al cambio y que tienen unas modificaciones impresionantes. Mejoran su peso, mejoran su felicidad, mejoran su sueño, su sueño nocturno. Y se pueden desmontar medicamentos a partir de estos cambios. Cuando eso no funciona, entonces tenemos esta tabla que ustedes se la van a aprender. Esto es una manera esquemática de escribirlo, pero ustedes se la van a aprender cuando estén en la rotación. ¿Qué es importante de cada uno de los medicamentos para la diabetes? Hay varias cosas muy importantes. ¿Qué tanto baja la hemoglobina glucosilada? Algo que queremos evitar en todos los pacientes con medicamentos para la diabetes. No hipoglicemia. No queremos hipoglicemia, por favor. Algo que queremos. Ojalá que no nos suban de peso. ¿Qué más queremos? Pues que tengan buenos estudios de seguridad cardiovascular. Que el medicamento no nos incremente el riesgo de infartos y que por el contrario ojalá nos disminuyan el riesgo de eventos. Hay algunos que tienen efectos en falla cardíaca. Ojalá que sean baratos. Algunos no lo son. Que sean pastillas o inyectados. Que no afecten el riñón y que además, ojalá, disminuyan el daño renal que ocasiona la diabetes. Hay que saber cuáles se pueden dar o no con compromiso renal y hay algunas consideraciones de efectos secundarios que hay que saber. El medicamento más frecuentemente utilizado se llama metformina. Pero antes de hablar de la metformina, yo quiero decirles que todas las pastillas, todos los antidiabéticos orales, disminuyen la hemoglobina glucosilada más o menos con la misma potencia. Todos. ¿Cuál es la potencia de reducción de hemoglobina glucosilada? Es entre el 0,5 al 0,8%. Esto no es mágico. Eso no es que usted tenga la hemoglobina glucosilada del paciente en 12 y usted cree que con darle un antidiabético oral lo va a llevar a metas. Esto es matemático. ¿Por qué es importante mencionarles esto antes de continuar con estos medicamentos? Porque usted tiene varios niveles de elección en medicamentos. Aquí, no sé si usted la tengo acá. Aquí está la imagen, miren. Si su hemoglobina glucosilada está menos del 7.5%, usted se puede ir con un antidiabético. Porque cada antidiabético disminuye la glucosilada entre el 0,5 y el 8%. Y si está hasta 7,5, pues usted con un antidiabético lo logra. Es posible. Pero si está más del 7.5%, pues con uno no lo va a lograr. Necesita 2 si está entre 7.5 y 9%. Y si está más del 9%, ¿qué debe hacer? Puede ser terapia triple y mirar que no tenga falla de célula beta. Bueno, entonces, volvemos. Vamos a hablar de cada uno de los antidiabéticos para ver sus propiedades. La metformina baja la hemoglobina glucosilada entre el 0,5 y el 0,8. No produce hipoglicemia. No tiene cambio en el peso. Tampoco lo disminuye. O sea, uno no da metformina para bajar de peso, por ejemplo. Como he visto que se ha formulado para eso y no. Su mecanismo de acción parece ser disminuir la gluconeogénesis hepática. Y hay algunos estudios que he observado acerca de aumentar el ingreso de glucosa a nivel de... No absorción, sino metabolismo intestinal. A nivel de protección de disminución de eventos cardiovasculares, en el estudio UKPDS, que es el primer estudio aleatorizado con la metformina, demostró que existía una disminución de eventos cardiovasculares comparado con el placebo. Las personas con diabetes tienen falla cardíaca, ya sean por enfermedad macro o microvascular. El efecto de la metformina en la enfermedad de falla cardíaca es neutro. Es barata, se da en pastillas. El control de la glucosa, obvio, detiene la progresión de daño renal. Pero digamos que el efecto en la progresión renal con la metformina es neutro. O sea, no es que va a prevenir más de lo que previene por disminuir la glucosa. Su efecto es por disminuir la glucosa, pero no es que tenga un mecanismo adicional.
O sea, es neutro a nivel de la progresión de falla renal. Cuando hay, uno siempre tiene que ver la depuración de creatinina con todos los medicamentos. Si la depuración de creatinina es menos de 30, chao metformina. No se puede formular metformina. ¿Cuáles son los efectos principales adversos? Diarrea y náuseas, principalmente gastrointestinales y principalmente diarrea. ¿Ok? Y puede producir deficiencia de vitamina B12. Hay que monitorizarla y por ahí una vez al año pedir vitamina B12. ¿Ok? ¿Qué otra cosa quería comentarles acerca de la metformina? Bueno, si me acuerdo se los cuento. Doctor, ¿Sí? ¿la metformina no puede dar acidosis láctica? Es muy extraña que dé acidosis láctica. Es muy extraño que dé acidosis láctica. Está descrito en los libros, pero es muy exótico. En todo caso, no dar menos de 30 mililitros por minuto. Si está menos de 30, no. Sí, es el efecto secundario más grave de la metformina, pero es muy raro. ¿Listo? Sigamos con otro antidiabético oral. Inhibidores de la SGLT2. Aquí se me faltó la S. SGLT2. ¿Alguien sabe qué es la SGLT2? Un transportador de sodio en el Doctor, los transportadores de sodio, glucosa a nivel renal. ¿En el colector? ¿Dónde está? Contornado. Túbulo contorneado proximal. Normalmente, ¿qué hace ese transportador? ¿Qué es lo que hace? Él ayuda a pasar la Intercambiar glucosa sodio por desde glucosa. el túbulo hacia el intersticio. De glucosa listo, hacia el intersticio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando la glucosa sobrepasa los 180 miligramos por decilitro? ¿Qué ocurre con el SGLT2, el canal cotransportador? Se satura, doctor. Se satura. ¿Y qué pasa? Empezamos a eliminar glucosa por la orina. Empezamos a ver glucosuria. Entonces, cuando hay glucosuria, es porque la glucosa en la sangre está alta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo de acción del inhibidor de SGLT2? ¿Favorece qué? La eliminación de la glucosa, doctor, que no se reabsorba y se elimine. Muy bien. Entonces lo que hace es disminuir el umbral de absorción. O sea, sí, de absorción. Entonces la idea es que ya no va a absorber sobre 180, perdón, ya no va a empezar a excretar la glucosa cuando esté sobre 180, sino cuando esté con 80 ya empieza a excretar, porque se bloquea el canal. ¿Sí? Entonces, si usted tiene 80, aún así no lo deja absorber glucosa porque está bloqueado el canal. Si tiene 70, no lo deja absorber glucosa porque está bloqueado el canal. Entonces usted va a tener glucosuria siempre. Siempre va a tener glucosuria. ¿Qué tanto baja la hemoglobina glucosilada? De 0,5 a 0,8. ¿Producen hipoglicemia? No. ¿Por dónde va a producir hipoglicemia si es que no favorece la secreción de insulina? Ni mucho menos. Y si uno está perdiendo glucosa por el riñón, ¿qué pasará con el peso? Disminuye. Se baja el peso. Baja el peso. ¿Tiene efecto en enfermedad cardiovascular aterosclerótica? En los estudios demostró que sí, que los inhibidores de SGLT2 sí tienen efecto en protector. ¿Tienen efecto en falla cardíaca? O sea, las personas con falla cardíaca y diabetes que se les da esta familia de medicamentos, ¿disminuyen las hospitalizaciones? Sí, disminuye las hospitalizaciones. Tan es así que hoy en día se considera también como un medicamento de tratamiento para falla cardíaca, así no tenga diabetes. El costo, más o menos 110.000 pesos mensuales, se da por pastillas. Imagínense, los diabéticos tienen compromiso renal. Su tasa de filtración glomerular cae más rápido y adicionalmente se afecta todo el mecanismo de filtración y empieza a generar proteinuria. Al principio genera microalbuminuria y luego proteinuria macro, inclusive hasta síndrome nefrótico. Pero cuando a una persona uno le detecta
ya sea baja de la tasa de filtración glomerular o que exista microalbuminuria, eso ya son signos tempranos de falla de compromiso renal. Este medicamento que demostró que cuando usted lo da, disminuye la progresión de la falla renal. O sea, menos personas caen en su tasa de filtración glomerular, más personas pueden dejar de tener proteinuria y menos personas terminan en diálisis como consecuencia de la diabetes. Así que es un medicamento o una familia de medicamentos que es protectora a nivel renal. No se pueden dar si la tasa de filtración glomerular es menor de 30. No porque sean tóxicos, sino porque no van a funcionar lo suficientemente bien. ¿Qué riesgos tienen? El principal y más frecuente riesgo cuando usted elimina azúcar por el riñón es que esa glucosa se le quede en el tracto genital. ¿Y eso qué ocurre? Eso es un caldo de cultivo de qué germen. ¿De la E. coli, doctor? No. ¿Qué le da frecuentemente a las mujeres? La cándida. Candidiasis. Cándidas. Candidiasis, perfecto. Entonces puede dar candidiasis, ya sea en el hombre o en la mujer. En el surco balano prepucial en el hombre y vaginal, no vía urinaria, vaginal en la mujer. ¿Listo? Genital en la mujer. No es vías urinarias. Usted no aumenta el riesgo de infección de vías urinarias por E. coli, por ejemplo. Bueno, ¿qué otras cosas puede dar? Como usted elimina un poquito más de volumen, pues si usted es viejito, pues usted es más sensible a los cambios de volumen. Entonces se han reportado que el viejito se para, tiene hipotensión y se cae. Hipotensión ortostática, especialmente en personas mayores. ¿Listo? Como una persona con obesidad tiene goteo, puede tener goteo. Imagínense la orina goteando sobre toda esa zona del periné. Y digamos que macerándose por la obesidad. Eso hace lesión de tejidos. Y se ha asociado con infección y gangrena de Fournier. ¿Ok? En el periné. Como este medicamento también favorece la generación de cuerpos cetónicos. Entonces puede aumentar los cetonas, obviamente, cetonemia en sangre y un riesgo menor de cetoacidosis diabética. De todas maneras hay que tener en cuenta algo. Este medicamento es para diabetes tipo 2, no para diabetes tipo 1. Así que el riesgo de una cetoacidosis en diabetes tipo 2 pues es muy bajo. Si usted tiene un paciente adulto medio, 50 años, delgado, pues ese no es un tipo 2. Eso es un diabético como con falla de célula beta, más bien. Pero no es un tipo 2 clásico con resistencia alta a la insulina. ¿Sí me hago entender? O sea, este medicamento es para personas con sobrepeso u obesidad que tienen diabetes, por decirlo así. Y para los que tienen peso normal, pues es como hay que tener cuidado, tener dependiente. Bueno, pasamos a las sulfonilureas. Entonces, acuérdense que la célula beta tiene un canal de potasio voltaje dependiente. ¿Sí? Depende de energía también. Entonces, ¿qué ocurre? Ese también tiene un receptor que se llama el receptor SUR, que favorece que el canal de potasio voltaje dependiente se mantenga despolarizado. ¿Y qué ocurre? Que como está despolarizado, todo el tiempo favorece el ingreso de calcio y la degranulación de insulina. Entonces no importa si la glucosa está alta, mediana o baja, siempre va a haber liberación de insulina. ¿Qué puede ocurrir? Hipoglicemia, porque este se actúa en la liberación de insulina. Ganan peso. Es neutral a nivel de los eventos cardiovasculares. Hay un estudio que compara glimepiride con linagliptina, en el cual fueron neutros. No tiene efecto a nivel de falla cardíaca, es de bajo costo, se da por vía oral. No tiene impacto a nivel de la progresión renal. Hay que tener cuidado cuando hay compromiso renal porque puede acumularse y producir hipoglicemia. Y es preferible no darlo en adultos mayores porque son más susceptibles a hipoglicemia.
Bueno, ahora vamos a pasar a las incretinas. Y me voy a devolver un poco a esta imagen. La incretina, y voy a pasar al intestino. Voy a hablar primero de una persona normal. Cuando yo como, pasa la comida al estómago, posteriormente al intestino, y en el intestino empieza a haber una liberación de incretinas. Las dos incretinas más conocidas son la GLP-1 y el GIP. Bueno, gastrointestinal peptide. Son las dos más comunes. El GLP-1 viaja por la sangre a varios órganos, a 3 principalmente. Va a viajar al cerebro, donde va a generar la saciedad. Yo estoy lleno, no quiero más comida, ya tengo comida en el intestino. ¿Para qué quiero más comida? No quiero comer más. Va a ir al páncreas para favorecer la secreción de insulina mediada por glucosa. Sí, estoy comiendo, necesito insulina, mándeme insulina. Va al páncreas, ¿sí? Y va al estómago. ¿Y en el estómago qué hace? Hombre, ya tengo comida, barájemela más despacio, denme comida más despacio. Entonces el estómago se vuelve lento. Eso hace el GLP-1. Eso es lo que hace un GLP-1. Entonces, eso no es tan bonito como parece. Resulta que hay unas enzimas, que son las dipeptidilpeptidasas, que están en la sangre, que le encanta el GLP-1 y lo destruyen. Entonces el GLP-1 dura poquito. Entonces resulta que se inventaron unos medicamentos para que el GLP-1 dure más, que son los inhibidores de la DPP-4. ¿Cuánto baja la hemoglobina glucosilada unas pastillas de inhibidores de DPP-4? Bajan entre el 0,5 y el 0,8. ¿Producen hipoglicemia? No, porque favorecen la liberación de insulina mediada por glucosa. No tienen efectos en el peso, no bajan de peso. Las pastillas no bajan de peso porque son de baja potencia. No tienen efecto a nivel cardiovascular, tienen un efecto neutro. Efecto en falla cardíaca en general son muy seguros, según unos datos con saxagliptina que decía que aumentaba. Son de un costo intermedio, como 90.000 pesos. O alto, dependiendo de cómo uno lo vea. Se da por vía oral, no tiene impacto a nivel renal. Sin embargo, se deben titular de acuerdo a la función renal. Por ejemplo, la linagliptina tiene una eliminación hepática o biliar más bien. Luego, si el riñón está comprometido, no necesita ajustes. Que está en diálisis. Tranquilo que la linagliptina se elimina por vía biliar. Conclusión, no necesito ajustes. En cambio, la sitagliptina se elimina todo por vía renal. Entonces, si hay daño renal, necesito ajustes. ¿Qué los puedo hacer? Sí. Si la depuración es mayor de 30 o 45, puedo dar una dosis normal. Si está entre 45 y 15, doy la mitad de la dosis. Y si está menor de 15, pues doy un cuarto de la dosis. O sea, 100 miligramos, 50 miligramos o 25 miligramos. Se habla del riesgo potencial de pancreatitis, pero eso cada vez está, digamos, más descartado. Y puede dar dolor de articular y dar unos síntomas que se llaman flu-like, como parecidos a la gripa. Bueno. El otro GLP-1 o incretina, estos son familias que se llaman incretinas, es el GLP-1 sintético, que se inyecta. Este es mucho más potente, casi 3 veces más potente comparado con un inhibidor de DPP-4. Y no es degradado por la DPP-4. Quiere decir que a mí de nada me sirve dar un inhibidor de DPP-4 más GLP-1 agonista, porque este GLP-1 agonista sintético es resistente a la DPP-4 del propio cuerpo. En conclusión, no necesito dar los dos, solo el GLP-1 y suspendo el DPP-4 si lo estoy usando. No producen hipoglicemia y la gente pierde peso. Es uno de los medicamentos inclusive para perder peso, así no tenga diabetes. Es el medicamento aprobado para obesidad. ¿Ok? Se llama liraglutide. Tienen efectos a nivel de enfermedad cardiovascular, disminuye la mortalidad por enfermedad cardiovascular. El liraglutide, el semaglutide y el dulaglutide. Hay varios tipos, pero bueno, lo importante es que se aprendan que disminuye el efecto de los GLP-1 agonistas. No tiene efecto a nivel de falla cardíaca, son de alto costo, se inyectan como la insulina. A nivel del efecto en la progresión renal,
disminuye la progresión, especialmente la proteinuria y el liraglutide. El liraglutide está aprobado para una tasa de filtración glomerular mayor de 15, el resto mayor de 30. Y adicionalmente, pues, los efectos secundarios más comunes son, ¿qué pasa si usted su estómago le está trabajando muy lento? Pues le va a dar náuseas y vómito. Y también puede producir diarrea. En estudios en ratones, por la altísima dosis que se utilizó en los estudios preclínicos, aumentó el riesgo de carcinoma medular de tiroides, pero eso no se ha visto absolutamente por ninguna parte en los estudios de fase clínica. En ningún estudio se ha visto ninguna relación con el cáncer medular de tiroides. ¿Ok? Por último, la insulina, que es la que disminuye la mayor cantidad de hemoglobina glucosilada, que puede producir hipoglicemia, obvio, que aumenta el peso, no tiene efecto a nivel cardiovascular, no tiene efecto a nivel de la falla cardíaca, subcutánea, no tiene efecto a nivel de la disminución de la progresión renal. En dosificación de falla renal, pues hay que ir titulando con glucometrías, pero eso es algo que vamos a ir viendo en la medida en que observemos el uso de insulina. ¿Ok? Entonces, esta imagen que les estoy mostrando es muy importante, se las dejo ahí nuevamente. Primer mensaje, ¿a qué hemoglobina glucosilada debo apuntarle? A menos del 7%. Primer mensaje clarísimo y grande. Dos cosas que yo quisiera que nunca me pasaran. No quiero jamás una hipoglicemia. Primero porque eso puede matar. Y segundo porque es muy incómodo. La hipoglicemia es muy incómodo. Solo eso hace que la gente se salga del tratamiento y no quiera volvérselo a poner. Tercera cosa que quiero que tengan presentes. Las vías de administración. Algunos son inyectables, otros son orales. La potencia de cada uno de los medicamentos, muy importante. Bueno. Y unos pacientes muy especiales, que son estos. Cuando yo tengo eventos cardiovasculares, acuérdense que la diabetes es una condición que genera más riesgo cardiovascular y por eso tengo que manejar bien la tensión y la glucosa. Pues si yo tengo personas que han tenido eventos cardiovasculares, yo quisiera darle un medicamento que me disminuyera la progresión de esos eventos. GLP-1 agonistas e inhibidores de SGLT2 son las dos familias que disminuyen los eventos cardiovasculares. ¿Ok? Segundo punto importante. Si yo tengo falla cardíaca, inhibidor de SGLT2, sí o sí. Tercer punto importante. Si yo tengo falla renal, o si tengo deterioro de la función renal, o proteinuria, primera opción, inhibidores de SGLT2. Si no, GLP-1 agonistas también. ¿Ok? Evitando hipoglicemia, por favor. Bueno. ¿Qué pasa si yo empecé a utilizar metformina? Vino el paciente a los 3 meses porque cuando yo no estoy controlado debo citarlo cada 3 meses. La glicosilada me llega fuera de metas, mayor de 7,5. Entonces con metformina no estuve en metas y yo le adicioné un inhibidor de DPP4. Llegó a los 3 meses con glicosilada en 7,5. No está en metas. Le pongo, aparte del DPP4 y la metformina, le pongo un inhibidor de SGLT2. Llega a los 3 meses, no cambia de peso, no come bien, glicosilada en 8%. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero llevarlo a metas, ¿qué hago? Pues tengo que analizar lo siguiente. Tengo que individualizar el paciente. Y ahí sí quiero que cierren los ojos y piensen, ¿el paciente está delgado u obeso? Si el paciente, a pesar de tener 3 tratamientos orales, 3 tabletas diferentes, 3 familias, el paciente viene perdiendo peso o es delgado, y usted le revisa y no tiene acantosis y no tiene acrocordones, entonces este señor no tiene resistencia a la insulina. Ese señor le falta la célula beta, tiene falla de célula beta. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Insulina basal. Por otro lado, si la persona es obesa, tiene acantosis o acrocordones, ¿qué hay que hacer? Intentar los cambios del estilo de vida. Si no funcionan, considerar un GLP-1 agonista, incluso antes. Si no funcionan, GLP-1 más insulina. Si no funcionan, inclusive cirugía bariátrica. ¿Ok?
Entonces es clavísimo, súper importante identificar si hay falla de célula beta o no. Obvio, lo más evidente es que tenga poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Ah, claro, eso es falla de célula beta, eso es insulina. Pero hay algunos que no pierden peso, pero que desde el principio son delgados. Esas personas que son delgadas y que están muy fuera de metas, insulina, porque no tienen resistencia. En cambio, las que son tienen obesidad, son resistentes, hay que trabajarle en la alimentación con GLP-1. Bueno. Entonces vamos a hablar un poco de la insulina. Todos nosotros secretamos insulina todo el tiempo, porque todas las células necesitan glucosa para vivir, todas. Y las células necesitan insulina para que la glucosa ingrese. Entonces todo el tiempo el páncreas está produciendo glucosa a partir del glucógeno, todo el tiempo. Y la insulina está liberando una cantidad poquita, pero suficiente de insulina basal. ¿Sí me entienden eso? Siempre tenemos insulina basal. El cuerpo siempre secreta cantidades pequeñitas de insulina. Pero cada vez que come, libera más insulina. ¿Ok? Entonces, cuando una persona tiene falla de célula beta, vamos a hablar solamente de insulina basal. ¿Ok? La insulina basal son 5. Y las vamos a ver acá. Esta imagen, hacia la derecha, son las horas del día. Hacia arriba, bueno, es la concentración de insulina. La NPH dura entre 12 y 16 horas, miren. Tienen un pico medio y luego cae. Esa es la NPH. Eso casi no la usamos ya. Venimos con las insulinas basales de duración de más o menos 22 a 24 horas. El Detemir dura entre 20 y 24 horas. Ese está azul celeste. La glargina dura 24 horas. Esa es la que más utilizamos. Bueno. Y hay unas nuevas que se llama la Toujeo, que es la glargina U100. Y la Degludec, que es la glargina U300. Degludec, perdón. Entonces, la glargina Toujeo o U300 dura 32 horas. Y el Degludec dura 42. ¿Por qué es importante que una insulina dure mucho más? Entre más dure una insulina, menos variable es. Y menos riesgo de hipoglicemia tiene por variabilidad glicémica. Eso es lo importante. Una de las causas de hipoglicemia es la variabilidad y eso nos ayuda a solucionarlo. Bueno, pero vamos a hablar simplemente, o sea, quiero que se aprendan estos nombres con la vida media de la vida de la insulina, que algún día les va a ser útil. Tiene que ver con la duración de la insulina, con la variabilidad glicémica y con el riesgo de hipoglicemia. Entre más dura una insulina, menos variable es y menos riesgo de hipoglicemia tiene. Los costos son importantes, mucho, y una insulina glargina U100 funciona muy bien. Si ambas insulinas se equiparan en precio, tal vez uno prefiere una insulina que dure más y que tenga menos variabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la insulina basal. No vamos a hablar del basal bolo ahorita, porque es muy enredado para este momento. Primero que les quise hacer caer en cuenta es, identifiquemos el fenotipo del paciente. Es un paciente más bien delgado, que está fuera de metas con 3 antidiabéticos orales. Decido empezar la insulina basal. Cualquiera de las que hablamos. ¿Cómo se inicia la insulina basal? Esta es la primera regla. Señora, usted se va a poner 10 unidades o la vamos a calcular por peso, 0.2 unidades por kilo. Listo. Segundo, le va a explicar al paciente en cuánto debe aparecer la glucosa en ayunas. Y la glucosa en ayunas debe amanecer entre 80 a 120 miligramos por decilitro. ¿A qué hora me tengo que tomar la glucometría, doctor? Solo en ayunas. No me interesan otras glucometrías del día. Perfecto. ¿Y cuál es la meta? 80 a 120. Si está menos de 80, está muy bajita y tiene mucha insulina, entonces hay que bajarle a la insulina. Si está más de 120, tiene mucha
tiene poca insulina, tiene mucha glucosa, necesita subir la insulina. ¿A qué hora me tengo que poner la insulina, doctor? Todos los días a la misma hora. Siempre. ¿Por qué? Porque dura 24 horas. Excepto el Tresiba, que dura 42, que si se me olvidó ponérmelo hoy, me lo puedo poner mañana por la mañana. Y en teoría no pasa nada, pero es un as bajo la manga que usted tiene. No es para estárselo diciendo a todos los pacientes. ¿Ok? Porque si usted le dice a un paciente que se lo puede poner no siempre a la misma hora, créame que se le va a olvidar. ¿Qué pasa si mi glucosa está amaneciendo más de 120 antes del desayuno, doctor? Pues si 2 días seguidos su glucosa le sale más de 120, tiene que subirle 2 unidades. Por ejemplo, hoy me salió 140 y mañana me salió 160. Ambas son mayores de 120. Y empecé poniéndome 10 unidades. ¿Cuánto me tengo que poner? 12. Los siguientes 2 días, 140 y 150. Ambas son mayores de 120 y me estaba poniendo 12. ¿Cuánto me tengo que poner? 14. Y así sucesivamente hasta que la glucosa llegue a 80 a 120. Y cuando ya llegue a 80 a 120, pues la dejo ahí quietica. Y supongamos que el paciente empezó a hacer mucho ejercicio y a comer muy saludable y la glucosa se le empezó a bajar de 80, 75, 70. ¿Qué debo hacer, doctor? Cuando la glucosa le salga menos de 80, lo que debe hacer es disminuir la glucosa en menos 2 unidades cada vez que la glucosa le salga menos de 80. Si 5 días la glucosa le salió menos de 80, pues esos 5 días usted bajó la insulina 2 unidades cada día. Estaba con 14, le llegó a 12, llegó a 10, llegó a 8, llegó a 6. Doctor, me estoy poniendo 2 unidades y mi glucosa salió en 75. ¿Qué hago? Quítela. ¿Pero seguro que me la puedo quitar? Claro. Usted venía poniéndose 14. Se puso a hacer ejercicio. Está comiendo saludable. Todos los días la glucosa le sale menor de 80. Le ha quitado 2 unidades cada día. Y ahorita se está poniendo 2. Conclusión. Va muy bien. Quite la insulina. Lo felicito. Porque usted pudo quitar la insulina porque usted tenía sobrepeso, mejoró su vida, sus hábitos de vida y ya no la necesita. ¿Todos los pacientes que utilizan insulina se les puede quitar? No. ¿Quién dice que una insulina se pueda quitar? 3 cosas. La primera, el glucómetro. Si la glucosa no baja de 80, jamás le va a poder quitar la insulina. Segundo, que cambie la alimentación. Tercero, que haga ejercicio y que se represente en el peso. Llega el paciente, doctor, es que yo me estaba preguntando si me puede bajar la insulina o si algún día voy a poder quitarla. Y usted lo pesa y pesa 3 kilos más que la consulta anterior. Olvídese. Ese paciente no va a bajar la insulina, no va mejor. Su peso está aumentando, ¿ok? Entonces, los hábitos de vida son supremamente importantes a la hora de saber si una persona puede disminuir la dosis de insulina. Pero el único que le va a decir que va a funcionar es el glucómetro, ¿ok? Todo paciente que utilice insulina necesita esta hojita. Y si solamente utiliza insulina basal, solamente necesita esta glucometría antes del desayuno. Esta, no más. Para poder hacer lo que les acabo de decir. ¿Estamos? Muy bien. La diabetes tiene unas complicaciones. Tiene una historia natural de la enfermedad, unas complicaciones. ¿Saben cuál es la primera causa de falla renal en Estados Unidos? Miren el verde. Vayan a una unidad de diálisis y se darán cuenta que 4 de cada 10 pacientes están en diálisis por culpa de la diabetes. Qué triste, ¿no? Que las unidades de diálisis estén casi la mitad de los pacientes por culpa de la diabetes, pudiendo evitarse. Otros por la hipertensión, 1/4 de los pacientes es por hipertensión. Bueno, esta es la clasificación según tasa de filtración glomerular y proteinuria. Acuérdense que toda persona con diabetes debe tamizarse con albuminuria para saber si tiene microalbuminuria cuando está entre 30 y 300 o proteinuria. Y miran la tasa de filtración glomerular para clasificarlo. ¿Vale? Bueno. Entonces, observemos qué hay que hacer para evaluación de daño renal. Uno tiene que mirar la relación albuminuria-creatinuria una vez al año, o sea, proteinuria. En los que tienen diabetes tipo 2,
cuando me llega tengo que tamizarlo. Y si tiene diabetes tipo 1, a los 5 años del diagnóstico. O sea, un diabetes tipo 1 debuta muy rápido. No ha tenido tiempo de hacer daño renal. Por eso uno le da 5 años para ver si tiene compromiso. En cambio, el diabético tipo 2 viene de hace rato, mal controlado. Eso es progresivo. Entonces, en ese momento hay que evaluarlo. ¿Listo? ¿Con qué? Con una medición de albuminuria creatinuria, una vez al año. En caso de que esté más de 30 la albuminuria creatinuria, o sea, que haya microalbuminuria, y que haya una depuración de menos de 60 mililitros por minuto, mídala cada 6 meses para ver si progresa. Si hay estos hallazgos, considero utilizar un inhibidor de la SGLT2 porque disminuye la progresión de daño renal. ¿Ok? Y obviamente para manejo de hipertensión, IECA o ARA2. Y llevar a metas de colesterol. ¿Ok? Y hemoglobina glucosilada. Bueno. Entonces, otra cosa que hay que ver es, y se los vuelvo a repetir, eso ya se los había mencionado, es que hay que utilizar de acuerdo al compromiso renal. Miremos la metformina. La metformina no se debe utilizar si la tasa de filtración es menor de 30. Y si es menor de 45, utilizar una dosis baja. Puede ser 500, 850. Los inhibidores de la SGLT2, ¿qué beneficio tienen? Reducen la progresión de la falla renal, reducen la albuminuria, reducen la hospitalización por falla cardíaca, los eventos cardiovasculares y no tienen riesgo de hipoglicemia. Miren, todos estos son los estudios que han demostrado la reducción de complicaciones renales y cardiovasculares. Por eso, sin duda alguna, hay que utilizarlos cuando la depuración es mayor de 30. ¿Ok? Aquí están las razones. Los GLP-1 agonistas disminuyen la aparición de albuminuria creatinuria. ¿Ok? Y evitan que progrese tanto el liraglutide como el semaglutide. Y los inhibidores de DPP-4, de especial, que la linagliptina no requiere ajuste y el resto sí requiere ajuste, de acuerdo a la depuración de creatinina. Bueno, eso ya lo mencionamos en la otra imagen. La evaluación de retina. ¿Cuándo debo mandar al oftalmólogo? Acuérdense que la retinopatía, la primera causa de ceguera en el mundo es diabetes, imagínense. Cuando me llega un diabético tipo 1, no hay que mandarlo al oftalmólogo, pues si es de diagnóstico reciente, ¿no? 5 años después. Si es diabético tipo 2, sí al momento del diagnóstico. Si es normal, repetir cada 1 o 2 años, pero si es anormal, repetir anual. Y si está en embarazo, los cambios hemodinámicos del embarazo afectan la retina. Por eso una mujer embarazada con diabetes y retinopatía o diabetes tipo 1 tiene que hacer evaluación de retina cada 3 meses. Esos son exámenes que se hacen a nivel oftalmológico. Si es anormal, hay que hacer un OCT, una angiografía, y estas son las, digamos, daños especiales en retina. Edema macular, retinopatía no proliferativa moderada severa, y el tratamiento con factores antiangiogénicos, que son las inyecciones y panfotocoagulación, que eso no va al caso para hoy. Este estudio es clave. El principal daño en diabetes es microvascular. Y de microvascular estamos hablando de retina, riñón, sensibilidad o neuropatía. El óptimo control, como se observa en este estudio que se llama el DCCT, el óptimo control de glucosa reduce la aparición de retinopatía en un 76%. O sea, no pierdan tiempo. Estudien mucho diabetes para que sus pacientes estén muy bien controlados. Pero si ustedes escogen otra línea de la medicina y tienen un paciente con diabetes que no está en metas y no saben qué más hacer, no lo dejen ir así nomás. Derívenlo a alguien que esté manejando diabetes porque tiempo es órgano, tiempo es retina. Pasa el tiempo y usted puede estar en esta línea si está bien controlado. No progresa, no aparece la retinopatía. Pero si usted no está bien controlado, ¡pum!, la retinopatía se trepa, se presenta muchísimo más frecuente. Y obviamente, si ya tiene retinopatía, pues con más razón hay que tenerlo muy bien controlado. Si tiene proteinuria, hay que evitar primero la aparición y segundo la progresión del daño renal. Y eso se obtiene con el óptimo control de glucosa.
Y obviamente la neuropatía. No hay mejor cosa para mejorar la neuropatía diabética, la disestesia, parestesia, eso que es tan incómodo para los diabéticos en las noches, que manejar bien la glucosa. Inclusive hay personas con neuropatía, disestesias, parestesias, que se manejan muy bien la glucosa y mejoran en el tiempo. Y no necesitan medicamentos para controlar la neuropatía. Entonces, en conclusión, el tratamiento temprano y en metas de hemoglobina glucosilada, perdón, el mejor tratamiento para evitar complicaciones es el óptimo manejo de la hemoglobina glucosilada. Con eso van a evitar las complicaciones microvasculares especialmente, ¿ok? Yo sé que es una clase un poco, digamos, densa. Pueden escucharla nuevamente para tomar apuntes de lo que se hablé. Y esperen un segundo y voy a grabar hasta acá. Bueno, entonces esperen un segundito. Detener grabación.